13 de junio de 1980. Una tranquila mañana de verano en el suburbio de Wylie, Texas. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles y el sonido dominante era el de los coches que pasaban por la calle. En la casa número 410 de Dogwood Drive, la docente Betty Gore jugaba el papel de madre, vecina, esposa ejemplar. A pocos metros vivía su amiga y compañera de iglesia, Candace Candy Montgomery, esposa y madre de familia, también citada en los servicios dominicales y en la vida comunitaria. Para el mundo exterior, era una escena de absoluta normalidad, pero la realidad tenía fisuras. Candy había iniciado una relación clandestina con el esposo de Betty, Alan Gore, una pasión que brotó entre los bancos de la iglesia, confidencias y silencios. La amistad entre las dos mujeres ocultaba un secreto que bullía bajo la superficie. Ese día, Alan estaba fuera de casa. Betty no contestaba el teléfono. Los vecinos, inquietos, irrumpieron en la vivienda. Lo que encontraron heló sus almas. Betty yacía en una habitación utilitaria, martirizada por 41 golpes de hacha. En otra habitación, la hija de apenas 1 año sollozaba en su cuna, sin entender la irrupción del horror que se había desatado al lado. Candy fue señalada como la última persona que había visto a Betty con vida. Su coartada parecía al principio impecable. Amiga, vecina, alegre miembro de la iglesia. Pero el arma homicida, el ambiente religioso tan rígido, el engaño y la traición componían un cóctel venenoso. La acusación se apoyó en un testimonio escalofriante. Candy afirmó que Betty la había confrontado, sacó el hacha, gritó, «No puedes tenerlo», y la atacó. Candy dijo que, en defensa propia, tomó el hacha y respondió. Los peritos revelaron que 40 de los 41 golpes fueron propinados mientras Betty aún tenía latido. Una escena que deshizo para siempre la imagen de Wylie como un lugar seguro. La comunidad, incrédula, pasó de bancos y misa a gritos, a puertas que se cerraban con llave, a miradas de sospecha. Candy fue detenida el 26 de junio de 1980 y enfrentó cargos por homicidio. ¿Una mujer devota, una madre de familia o una asesina disfrazada de normalidad? El interrogante resonaba en cada pasillo del tribunal, en cada titular del periódico, en el silencio incómodo de los vecinos que no podían creer lo que se había escondido tras la fachada. Y así comienza una historia de traición, violencia y aparente justicia que dejó marca en el corazón de Texas. En la siguiente parte exploraremos el juicio, la defensa, los secretos salidos a la luz y por qué su veredicto dejó tanto rencor. Parte 2. La confesión. El interrogatorio comenzó en silencio. Candy Montgomery, con su cabello rubio perfectamente peinado, se sentó frente a los detectives del condado de Collin. No parecía una asesina, no temblaba, no lloraba, no mostraba culpa. Solo respiraba con calma, como si todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor no fuera real. Pero cuando la policía le preguntó si había tenido una relación con Alan Gore, Candy bajó la mirada, y el muro se resquebrajó. Lo confesó todo: la aventura, los encuentros en moteles baratos, las promesas de mantener las apariencias. Dijo que lo habían terminado hacía meses, que todo estaba en el pasado. Sin embargo, el pasado nunca muere tan fácil. La mañana del crimen, Betty Gore la había citado para hablar. Según Candy, el tono de voz de su amiga cambió, y su mirada se llenó de rabia. ¿Te acostaste con Alan?, preguntó Betty. Candy lo negó al principio, pero Betty ya lo sabía. La confrontación escaló. El llanto se volvió grito, el grito se volvió furia, y entonces el hacha apareció. Candy declaró que todo fue un accidente, que Betty la atacó primero, que solo trató de defenderse. Pero el número de golpes contaba otra historia: 41, muchos más de los que una persona podría propinar por miedo. El jurado no podía ignorar eso. Tampoco podían ignorar lo que vino después. Candy se duchó, limpió la escena, cambió su ropa y volvió a su vida normal. Durante el juicio, la defensa presentó un giro inesperado. Candy fue sometida a una sesión de hipnosis con un psiquiatra, el Dr. Fred Fason. Bajo ese trance, revivió la escena del crimen y gritó una palabra: «Shh». Era el mismo sonido que su madre le hacía cuando era niña para que se callara. Según la defensa, ese recuerdo reprimido habría detonado un episodio de furia incontrolable. Un brote disociativo. Una reacción psicológica, no un asesinato premeditado. El argumento sonaba tan extraño como perturbador.
En el tribunal, los presentes se miraban con incredulidad. Una comunidad religiosa, conservadora, enfrentada al retrato más incómodo posible, el de una madre suburbana bañada en sangre. La prensa no tardó en convertirla en un fenómeno mediático. La asesina del hacha, la vecina perfecta que perdió el control. Y mientras el país debatía si Candy era víctima o monstruo, el jurado se preparaba para dictar su veredicto. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Parte 3. El veredicto del silencio. El tribunal del condado de Collin estaba repleto. Periodistas, curiosos, vecinos, todos esperaban escuchar la sentencia de uno de los casos más perturbadores en la historia de Texas. Candy Montgomery, vestida con sencillez y con un rostro sereno, permanecía inmóvil. A su lado, el jurado deliberaba sobre un crimen que, para muchos, no podía tener justificación alguna. Cuando el juez pidió silencio, la atmósfera se volvió densa. La voz del portavoz del jurado rompió el aire como un cuchillo. ¡No culpable! El silencio fue absoluto. Por un instante nadie entendió lo que acababa de suceder. Candy Montgomery fue absuelta. El tribunal aceptó la teoría de la defensa, que había actuado en defensa propia, que su ataque fue una reacción emocional descontrolada, un episodio disociativo producto del miedo. La multitud reaccionó con furia. Algunos lloraban, otros gritaban. Los familiares de Betty Gore se desplomaron en sus asientos, incapaces de procesar la idea de que una mujer que había propinado 41 hachazos pudiera salir caminando libre. Candy abandonó el tribunal escoltada sin mostrar una lágrima. Afuera, los flashes la cegaban. El país entero debatía su caso. Algunos la veían como una víctima del estrés, otros como un monstruo disfrazado de ama de casa. El mito estaba servido. Semanas después, Alan Gore se mudó con sus hijas y trató de desaparecer del mapa. Candy, por su parte, cambió su nombre y se dedicó a trabajar como consejera, irónicamente ayudando a otros a enfrentar sus conflictos emocionales. Nunca volvió a hablar públicamente del caso, pero Wylie, Texas, jamás volvió a ser el mismo lugar. La casa de Betty fue vendida. Los nuevos dueños intentaron borrar el pasado, pero el suelo aún guarda la huella de lo que ocurrió aquella mañana. Los vecinos dicen que, en las noches más calladas, el silencio del barrio se corta con el eco de un golpe, y otro más. Más de 40 años después, la historia de Candy Montgomery sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Inspiró libros, series, documentales, y una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando se mezcla con la locura? No olvides suscribirte al canal. Esto es Archivo 33, y lo que viene será aún más inquietante.